Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo y vamos a seguir hablando de cómo elegir tu vida día a día. Y lo que no podía dejar de lado es de hablar de las decisiones. Las decisiones, para mí, son las acciones que reflejan tus elecciones. Una decisión no es tal hasta que tú no actúas sobre esa decisión que has tomado. Tú puedes decidir empezar a ir al gimnasio, lo has decidido y bueno, está planificado, ¿no? Empiezas el mes que viene o el lunes o lo que sea. Sin embargo, hasta que tú no vayas al gimnasio, esa decisión en realidad no está tomada. ¿Por qué? Porque no hay una acción. Entonces, por eso quiero hablar de las decisiones, pero específicamente hoy quiero hablar de las decisiones correctas o incorrectas. Y te quiero demostrar que no existen decisiones correctas o incorrectas. ¿Por qué digo que no existen decisiones correctas o incorrectas? Solo existen decisiones. Lo digo porque nuestra percepción está siempre presente en todo lo que pensamos, lo que hacemos, los juicios que emitimos, las emociones que sentimos. La percepción está siempre ahí. Entonces, lo que tú percibes como una decisión equivocada hoy, lo estás percibiendo porque o no te salió como tú querías, o sea que las expectativas versus la realidad no encajan, no son las mismas, o porque no estás ahora mismo viendo hacia dónde te estás dirigiendo. Cuando tú tomas una decisión y el resultado es el que es, tú evalúas o consideras que después de un tiempo determinado tú tienes que ver X resultado, ¿verdad? Tú decides que vas al gimnasio y decides tú mismo, tú misma, que después de 2-3 meses tienes que empezar a ver tus abdominales marcados. Resulta que tú has dicho o has considerado que 3 meses es suficiente para empezar a ver resultados, tus abdominales marcados, por ejemplo. Pero la realidad no coincide con lo que tú has decidido en tu mente. La realidad, en este caso, sería tu biología, y tu biología tiene mucho que ver con la realidad, es diferente a lo que tú puedes llegar a teorizar o a imaginar. Y ahí es cuando vienen las decepciones. Y ahí es cuando viene el juicio de tu decisión negativa, en teoría negativa o mala decisión. A veces tú decides, por ejemplo, tener una conversación difícil que tenías que tener, ¿no? Que tú considerabas que tenía que suceder. Tienes esa conversación difícil y el resultado no es el que tú esperabas. Entonces aquí tenemos un choque entre expectativa y realidad, ¿verdad? Tú querías que te aumenten el sueldo y en vez de aumentarte el sueldo te han echado. Caramba, mala decisión. No tendría que haber abierto la boca. ¿Cuántos de vosotros os identificáis con esto? Yo, vamos, la primera. Pero esto es injusto. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente perspectiva para juzgar esa decisión. No tenemos esa visión de águila que nos permite ver todo el cuento, toda la historia. Porque tú hoy piensas que has tomado una decisión equivocada porque hoy te sientes mal porque no has conseguido lo que querías. Pero tú no sabes el efecto que va a provocar en el futuro esa decisión. La decisión de hoy es una causa y tú todavía no has visto las consecuencias, aunque pienses que sí. Tú en tu cabeza imaginabas, decidías que esta decisión te iba a llevar a un lugar determinado y resulta que te lleva a otro lugar. Entonces la decisión es mala y eso es totalmente injusto. Por lo que te digo, no tenemos la perspectiva suficiente como para poder evaluar una decisión. Además, como te mencionaba al principio, nuestros juicios están bañados de nuestras percepciones. Si tú hoy tienes el ánimo bajo, por el motivo que sea, y no estás donde quieres estar, empiezas a pensar en las decisiones que has tomado y las juzgas como negativas y además piensas, o sea, exactamente
puedes localizar un lugar en el tiempo en el que dices, ahí la cagué, ahí es donde la cagué, porque yo tendría que haber hecho lo otro. Y esto es una percepción pura y dura y no te la tienes que creer. No te la tienes que creer de la misma manera que no te tienes que creer lo que piensas y lo que sientes. Es injusto porque no tienes la perspectiva global, como te decía antes, y segundo, todo está bañado de tu perspectiva y si tienes un mal día lo vas a ver todo negro. El tema es que si tú logras lo que quieres, pensando que has tomado malas decisiones, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo que quiero que sea claro. Esa conversación difícil que tenías que tener, en vez de llevarte a un aumento de sueldo, te llevó a que te han despedido, ¿verdad? Entonces tú has buscado trabajo, vamos a suponer, en otro sitio en el que estás peor. Entonces la decisión que habrás tomado es mala. Esto es lo típico, lo que hacemos todos. Es el juicio que emitimos todos. Resulta que si tú encuentras un trabajo que es 10 veces mejor, entonces esa decisión que no te llevó a alcanzar el aumento de salario y te llevó al despido, es la mejor que pudiste haber tomado en todo el año, porque estás 10 veces mejor. ¿Te das cuenta cómo es una percepción? Te acabo de demostrar que las decisiones correctas o incorrectas no existen. Es simplemente una percepción según el estado actual de tu emoción, de tu emocionalidad, de tu percepción o de lo que piensas. Y la otra, que te lo vuelvo a repetir para que lo tengas súper en cuenta, es las expectativas versus la realidad. Y aquí es donde hay que trabajar la confianza que te hablaba en el vídeo anterior, que te lo voy a dejar por aquí. La confianza que hay que desarrollar o la que yo elijo desarrollar porque me ayuda muchísimo con este tipo de situaciones en las que pienso que todo lo he hecho mal. Cuando la realidad no encaja con mis expectativas, yo elijo trabajar la confianza radical en lo que he hecho, decidido, he puesto en acción. Era lo único que podía poner en acción y era lo mejor que supe hacer en ese momento. Y que no había otra opción. Porque cuando tú tienes varias opciones, que en general tenemos varias opciones, elegimos una, ¿verdad? Tú de todo lo que puedes hacer, eliges una cosa. Volviendo al ejemplo de la conversación difícil, tú puedes elegir tenerla, no tenerla, tenerla en una situación determinada, tenerla en un día determinado, tenerla antes o después de vacaciones, tenerla antes o después de una evaluación de desempeño tuya, ¿verdad? Que te hayan hecho. Tú puedes elegir tenerla un día en que tienes el buen día, puedes elegir tenerla porque es lunes y quieres el lunes sacártelo de encima, me da igual. Esto es circunstancial. Tú eliges entre todas estas opciones, eliges una, ¿verdad? Y luego te arrepientes porque, como te decía antes, no ha salido como tú querías. Pues eso es totalmente injusto y te voy a demostrar por qué es injusto. Cuando tú decides algo, y hablando de ese desarrollo de la confianza, cuando tú decides algo, decides materializarlo, porque la acción es la decisión, ¿no? Viva, puesta en marcha. Cuando tú has decidido materializar eso, todas las demás opciones se esfuman, desaparecen. Todas las demás opciones que tenías dejan de existir en el momento en que tú eliges una. No hay otra posibilidad. No había otra posibilidad. Si tú elegiste esto es porque todo lo demás no era una opción en ese momento para ti. Por eso quiero que trabajes en esta confianza radical, porque ya está hecho lo que está hecho, ¿verdad? No podemos volver el tiempo atrás y volver a hacerlo. Entonces, como no podemos hacer eso, quiero que trabajes en esa confianza radical. ¿Por qué? Porque si no, lo que vas a hacer es minar tu cabeza de dudas todo el tiempo y esto te va a impedir tomar decisiones y te vas a quedar en un estado de espasmo. Te vas a quedar pasmado, pasmada, sin saber qué hacer. Entonces, claro, la vida sigue sucediendo aunque tú no tomes decisiones o no sepas qué hacer. Por eso quiero que cuando hayas tomado una decisión y no lo veas, no te guste el resultado,
no te guste hoy el resultado, porque tal vez en 5 años, en 10 años, en un año te va a gustar, porque han cambiado tus circunstancias, quiero que te enfoques en desarrollar esa confianza, en saber, tener muy claro que esa opción era la única opción que existía. La que tú elegiste era la única que existía, es la única que tuviste clara y realizable, y por eso la llevaste a cabo. No había otra opción en ese momento. Soy consciente que me estoy repitiendo, pero es que quiero que lo tengas como súper presente. Porque nosotros, al no poder llevar el tiempo atrás y volver a hacer otro camino, ¿no? Tomar otro camino, nos frustra mucho pensar y nos quedamos en ese punto de inflexión, que pensamos que el punto de inflexión es ese, y tal vez el punto de inflexión fue hace 1000 años atrás. Nos quedamos ahí dando vueltas, rumiando, dando vueltas, y me parece muy positivo y muy útil poder reemplazar toda esa inseguridad, rumiar y pensar, ay, cómo lo hice todo mal, reemplazarlo por la confianza y poder entender que no había otra opción. No había otra opción. Y como te decía antes, esto es física cuántica. Cuando somos onda y somos partícula. Cuando tú tienes todas las opciones delante de ti, estos son ondas, ¿no? Y cuando tú decides que la decisión que tomas es la decisión C, eso se convierte en partícula, se hace físico, se hace real, se materializa en este mundo a través de tu acción. Entonces, todas esas posibilidades que existían dejan de existir en el momento que tú decides y en el momento que tomas acción. Entonces, pensar que has elegido mal es una gran falacia. Tú no has elegido mal, has colapsado una de esas ondas y ya está. Y no podía haber sido de otra manera, porque en ese momento tu configuración era la que te llevó a manifestar esa opción. Así que si hay solamente una opción a materializar y tú has elegido esa, tú tienes que confiar que eso era lo que era el camino que tú podías recorrer en ese momento, según tu configuración. Y cuando hablo de la configuración, hablo de la configuración biológica, pensamientos, emociones, todo esto está en el cuerpo, es biológico. Las hormonas se generan en tu cuerpo físico, muchas en la tripa, con lo cual cuando tú sientes algo, está en el cuerpo. El hecho de que tú lo pienses es una consecuencia de que tu cuerpo está sintiendo algo. Y viceversa, cuando tú piensas algo, tu cuerpo lo hace el match, hace las hormonas necesarias para que tú te sientas según piensas. Pero es biológico, es siempre un proceso biológico. Por supuesto que está la conciencia, ¿no? Uno lo que puede hacer, lo que podemos hacer todos es observar todo este proceso, tener esa vista de águila, que muchas veces no la tenemos, sobre todo en el día a día, pero si te entrenas a observar esa vista mucho más, esa percepción mucho más alejada, ¿no? Esa vista de águila, te das cuenta de todos esos procesos y empiezas a entender que tus pensamientos y tus emociones no son reales. Son reales en un sentido en una capa de la realidad, pero en una capa mucho más profunda de la realidad o mucho más completa, no significan nada. Nada. Un momento de euforia y alegría no significa nada, no significa que tu vida sea alegre y eufórica. Un momento de berrinche y bronca no significa que tu vida sea una bronca constante. ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, pensamientos y emociones nos sirven para caminar por este mundo, nos protegen, nos hacen actuar de determinadas formas, pero no nos definen de ninguna manera, no te definen de ninguna manera. ¿Y de dónde salen las decisiones? Pues salen de estos mecanismos, salen de que nosotros con nuestra mente, que en principio es limitada, porque nos falta como desbloquear, yo creo que nos falta como desbloquear niveles, ¿no? Como si fuera un videojuego. Con nuestra visión limitada por nuestras creencias, nuestras percepciones, nuestras emociones y pensamientos,
pensamos que con todo eso, que no es poco, podemos ver, analizar una situación y tomar una decisión que es la mejor para conseguir lo que tú quieres. Eso es como, no sé, coger una piedra, tirarla y pretender que va a caer dentro de un vasito que está, de un recipiente que está a 1 kilómetro de distancia. ¿Por qué? Porque ese día me levanté y me sentía como con el tiro largo. ¿Me entiendes lo que digo? Es imposible, es prácticamente imposible que tú puedas evaluar la situación, tomar una decisión y que llegues ahí. Entonces, seguramente para conseguir eso que quieres y para elegir tu vida, no necesitas una sola decisión buena, necesitas muchas. Y esas muchas no son ni buenas ni malas, son decisiones. Si tú tienes clarísimo a dónde te quieres dirigir, cómo te quieres sentir en tu vida, cómo quieres que sea tu vida, esas decisiones te aseguro que te van a ir llevando ahí. Aunque tú hoy la evalúes como una mala decisión o una muy buena decisión, las dos son mentira. Tú simplemente camina, decide, avanza, que es lo importante. Como también es importante permitirte cometer errores. Cuando tú decides, no, malamente, es una mala decisión, tal vez consideres que has cometido un error. Y te digo más, es mejor que pienses que has cometido un error, en cambio que pienses que has tomado una mala decisión. Porque si tú has cometido un error, puedes prestar atención para no volver a cometerlo. La cosa no es no cometer errores, la cosa es no repetirlos. Esa es la base de la sabiduría y del poder avanzar con paso firme en esta vida. La cosa es no repetirlo. Entonces tú también puedes hacer este ejercicio y es el de ver un patrón, un denominador común en tu vida, algo que se repite en forma de decisiones, y puedes ver cuál es el denominador común, cuál es el error común, que tampoco hay errores, simplemente hay formas de ir por la vida. Pero fíjate, ¿cuál es el error común que te está impidiendo avanzar? Que te deja siempre en el mismo lugar. Estoy segura que hay un denominador común que hace que tú siempre estés en el mismo lugar, aunque hagas cosas. Y te vas a dar cuenta que no son las decisiones, es eso, ese denominador común, ese error que no te permite avanzar, que lo estás repitiendo porque no lo estás viendo, porque estás en la parte superficial de mi mala decisión. Debajo de tu mala decisión hay ese denominador común. Lo llamo error porque es interesante ver dónde hay un patrón que se repite para que tú puedas ponerle una solución. Entonces puede ser como un error, ¿no? Bueno, le podemos llamar error, denominador común o patrón o como quieras. Pero si tú localizas eso y te esmeras por ponerle remedio y no volver a repetirlo, te aseguro que todas tus decisiones van a ser diferentes. Van a ser absolutamente diferentes, radicalmente diferentes. Pero hasta que esto no suceda, hasta que no llegues a esta identificación de ese error de base, quiero que dejes de juzgarte o juzgar tus decisiones o los resultados que han llevado, los resultados que son consecuencia de estas decisiones. Deja de juzgarlo negativamente o positivamente. No tiene ningún sentido, recuérdalo. 1, porque no tienes la perspectiva suficiente para verlo todo. Y 2, porque la expectativa versus la realidad son diferentes. ¿Y cuál es la base común de esto, de la expectativa versus la realidad, que haya un espacio entre ellos? Es que tratamos racionalmente de poner fechas, no de planificar, sino de decidir. Yo decido que en 3 meses tengo mis abdominales como marcadas y la realidad nos muestra que no. Pero ¿cuál es el error aquí? Es que yo pensaba, yo lo decidí, estamos en, no sé, mayo y para julio ya estoy. Es racional y no tiene ninguna base de nada.
Y muchas de nuestras decisiones las tomamos así. Y a partir de ahí viene el bajón. Es cuando te das con un canto en los dientes. Cuando piensas que eres un fracasado, una fracasada, que no logras nada, que la vives cagando, que tus decisiones son todas malas, que nunca estás donde quieres estar. Y al final te estás quedando en todo ese nivel superficial, no estás viendo ese denominador común que te estaba explicando. Y además estás siendo injusto y estás retroalimentando un diálogo interno horroroso, que no te va a ayudar en absolutamente nada. Entonces, quiero que dejes de juzgar tus decisiones y quiero que empieces a ver ese denominador común que te está dejando en donde tú, como estancado en el mismo sitio. Búscalo. Esa es la semilla de esas decisiones que tú dices que son malas. Y eso es a lo que realmente hay que ponerle remedio. Y te animo a que sigas tomando decisiones, confiando un 100% de que esa es la mejor decisión y que te va a llevar, aunque tú no lo veas, a donde tú quieres llegar. Esa es la confianza que quiero que desarrolles. Y deja de juzgarte, deja de juzgar tus decisiones, háblate mejor con más amor, con más convicción. Y siempre, siempre, siempre ten la certeza de a dónde quieres llegar. Yo creo que con eso tienes ganado el 60% y el otro 40% es ir caminando hacia ahí. Pero cuando tú sabes a dónde quieres llegar, ese 40% se facilita muchísimo. Espero que te haya inspirado este video. Quiero que te pongas manos a la obra. Y si me quieres dejar un comentario, lo puedes hacer aquí abajo. Dale manos para arriba si te ha gustado. Compártelo, suscríbete y lo que tú sientas. Nos vemos en el próximo video.